La fase de grupos del Mundial de Clubes llega a su definición luego de resultados históricos, grandes partidos y equipos ya clasificados. Analizamos todos los encuentros y usamos el simulador para saber las chances de cada club para clasificar. En el grupo A podría darse una gran sorpresa. El primer equipo en posicionarse bien fue el Palmeiras, enfrentó al Al-Ahly en Nueva York, en un partido con mucho calor ya que arrancó antes del mediodía. En el segundo tiempo fue cuando Palmeiras aprovechó sus situaciones, primero con un regalo de un gol en contra y luego un gran contragolpe donde el Flaco López definió para marcar el 2-0 final. En el segundo encuentro el Inter Miami y Porto se jugaban una carta clave. A los 5 minutos parecía que los europeos se llevaban el partido, luego que Samu Agahoua marque el 1-0 de penal. Era difícil pensar que el Inter podía remontar, pero en el segundo tiempo salieron con otra actitud. Primero Telasco Segovia marcó el 1-1, y luego apareció el hombre a quien todos esperaban, Lionel Messi. El argentino tuvo un tiro libre frente al área y no lo desperdició, marcando un golazo para el 2-1, resultado que terminaría siendo el definitivo. Fue el primer triunfo en la historia de un club de CONCACAF ante uno de Europa por torneos oficiales. Con estos resultados, la tabla quedó con Palmeiras e Inter Miami con 4 puntos, mientras que Porto y Al-Ahly quedaron con 1 punto. En la última fecha se enfrentarán Inter Miami ante Palmeiras en el Hard Rock Stadium de Miami y Porto ante Al-Ahly en Nueva York. Este grupo se define con un resultado. Un empate entre Palmeiras e Inter Miami clasifica a los dos equipos. Aquí podría darse una situación donde se acuerde una igualdad, como la victoria nórdica por 2-2 entre Dinamarca y Suecia en la Eurocopa 2004, que dejó afuera a Italia. En caso que gane el Porto, quedaría eliminado si iguala ante Inter Miami. Si pierde Palmeiras, deberá sacar al menos 4 goles de diferencia en ambos partidos. En el caso de Al-Ahly sería al revés, si gana se elimina en caso que pierda Palmeiras y dependerá de la diferencia de gol entre ellos y el Inter Miami si estos caen. Aquí las probabilidades están con Palmeiras e Inter Miami, con 95,2% de chances, Porto con 10% y Al-Ahly con 1,5% de probabilidades de avanzar. En el grupo B se dio la máxima sorpresa hasta ahora del Mundial. En el Rose Bowl se enfrentaron Botafogo ante el Paris Saint-Germain, el campeón vigente de la Libertadores ante el campeón vigente de la Champions League. Por su rendimiento reciente, el PSG era el claro favorito para ganar. El técnico de Botafogo, Renato Paiva, implementó un cerrojo defensivo y jugó al contraataque. El hombre de la jornada fue Igor Jesús. A los 36 minutos recibió un balón de Savarino, encaró a William Pacho, corrió casi la mitad del campo del PSG. Su remate se desvió por Pacho e ingresó para el 1-0. Jesús fue la figura de la cancha por el gol y su lucha arriba, ganando 7 duelos, más que cualquier otro jugador del Fogao. Nadie esperaba que Botafogo se ponga al frente, y desde aquí el equipo se metió atrás, pero con gran convicción. PSG no generó una chance clara y al final Botafogo festejó un triunfo histórico. Luis Enrique felicitó al equipo diciendo que fue el que mejor los marcó en toda la temporada. Esta victoria fue la primera desde la final del 2002 entre Corinthians y Chelsea, donde un equipo sudamericano derrotó a un europeo, 13 años después. En el segundo partido, Seattle Sounders jugó de local ante Atlético Madrid. El equipo español tuvo una ventaja de 2-0 a minutos de iniciar el segundo tiempo. Seattle descontó, pero Pablo Barrios marcó minutos después su segundo gol del partido para poner el 3-1 final. Así Seattle quedó eliminado, aunque mostró buenas intenciones en ambos partidos. La tabla quedó con Botafogo con 6 puntos, PSG y Atlético con 3 y Seattle sin puntos. En la última fecha Botafogo jugará ante Atlético Madrid en el Rose Bowl, mientras que PSG jugará ante los Sounders en Seattle. Todo se decidirá por diferencia de goles. Se espera que el PSG derrote a Seattle. En este caso, Atlético deberá ganarle a Botafogo por 3 goles o más, por lo que el Fogao clasifica con un empate o recibiendo menos de 2 goles, sin importar lo que pase con el PSG. El PSG puede quedar eliminado si pierde o empata ante Seattle y gana el Atlético. En las probabilidades, el PSG tiene un 90,5% de chances de avanzar, Botafogo un 87,4% y el Atlético tiene 22,1% de probabilidades de pasar a octavos. El grupo C tuvo un gran duelo en Miami. En un estadio repleto de hinchas de Boca, el Xeneize se enfrentó a Bayern Múnich en lo que sería un durísimo partido. El equipo alemán dominó las chances en el primer tiempo y Harry Kane anotó el primer gol. En el segundo tiempo Boca encontró espacios y generó peligro al arco de Neuer. El uruguayo Merentiel tuvo la chance de su vida, arrancando desde el mediocampo, dejando atrás a un defensor y definiendo con un tremendo gol para el empate, donde explotó todo el estadio. Boca hizo lo posible para aguantar en defensa y limitó al Bayern a solo 8 remates en todo el partido,
pero a los 84 minutos, Michael Olise definió tras una serie de rebotes para marcar el 2-1 final. Esta fue la primera derrota de un club sudamericano en el torneo y también fue el pasaje para que el Bayern aseguró su lugar en octavos de final. El otro partido fue entre Benfica y Auckland, encuentro donde el equipo portugués no podía convertir un gol en el primer tiempo. Tuvo que recibir un penal regalado por el árbitro para abrir el marcador. En el segundo sí marcó los goles que no pudo en el primero, ganando en total por 6-0. Lo más destacado del partido fue la pelea entre el turco Koksu y el técnico Bruno Lage. La tabla quedó con Bayern clasificado con 6 puntos, Benfica con 4, Boca con 3 puntos y último Auckland ya eliminado sin puntos. El grupo terminará con Bayern jugando ante Benfica en Charlotte, mientras que Boca enfrentará a Auckland en Nashville. Con el Bayern ya clasificado, aquí también será clave la diferencia de gol. Benfica clasifica si gana o empata ante los alemanes. Boca puede clasificar si pierden los portugueses, pero ellos deben sacar al menos 6 goles de diferencia entre los partidos. Anotando 6 goles clasificarían. Aquí las probabilidades quedan con Benfica con un 74,2% de probabilidades de clasificar, mientras que Boca suma un 25,8% de chances. Al igual que otros resultados, en este caso el simulador favorece demasiado al equipo europeo, al menos así parece. El partido de la jornada en el grupo D era el duelo entre los poderosos del grupo, Flamengo ante Chelsea en Filadelfia. El día anterior Botafogo ya dio el batacazo ante PSG y el Mengao no quiso quedar atrás. El problema fue que Chelsea empezó ganando el partido con gol de Pedro Neto. Los ingleses fueron más claros en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo el técnico Filipe Luis hizo un cambio clave. Bruno Henrique ingresó en lugar de Arrascaeta a los 56 minutos. 5 minutos después fue él quien marcó el 1-1 inicial, y 3 minutos más tarde asistió a Dalino para que marque el 2-1 que dio vuelta al resultado. Las chances de remontar del Chelsea se derrumbaron luego que Nicholas Jackson fuera expulsado en su primera intervención del partido tras ingresar de suplente. Wallace terminó marcando el 3-1 final en otra victoria histórica para los equipos brasileños. A diferencia de Botafogo, Flamengo tuvo más la pelota y generó más chances que el Chelsea, demostrando que los clubes sudamericanos pueden ganar de diferentes maneras. El otro partido del grupo fue Esperance de Túnez ante Los Ángeles FC en Nashville, con un importante apoyo de hinchas tunecinos. Este duelo fue muy parejo y se definió en el segundo tiempo. A los 77 minutos, Belaïli marcó el 1-0 tras un ataque de los africanos. En tiempo de descuento, Los Ángeles tuvo un penal a favor, pero Bouanga lo falló, con Said tapando su remate y convirtiéndose en la figura de la jornada. Con estos resultados, Flamengo clasificó a la siguiente ronda con 6 puntos. Chelsea y Esperance suman 3 puntos, mientras que Los Ángeles ya está eliminado con 0 puntos. El grupo D culminará con Esperance enfrentando a Chelsea en Filadelfia y el ya clasificado Flamengo ante Los Ángeles en Orlando. Aquí es simple, el que gana entre Esperance y Chelsea clasifica, y en caso de empate, clasifica el Chelsea por diferencia de gol. Por esta razón, las probabilidades de clasificar son de 98,2% para Chelsea y 1,8% para el equipo tunecino. El grupo E es uno de los más parejos en todo el torneo. El primer partido de la jornada fue entre Inter Miami ante Urawa Red Diamonds. Aquí todos esperaban una victoria cómoda del equipo italiano, pero Urawa sorprendió, con Watanabe marcando el 1-0 a los 11 minutos. Desde aquí los japoneses se metieron atrás, regalando la posesión al Inter. Los nerazzurros promediaron 82% de posesión e intentaron en total 26 remates al arco, pero hasta el último cuarto de hora no podían descontar la diferencia. A los 78 minutos apareció su goleador, Lautaro Martínez, para marcar el 1-1. Parecía que Urawa iba a conseguir un histórico empate, pero al minuto 92, Valentín Carboni marcó el gol de la victoria, que dejó desolados a los fanáticos japoneses en las gradas. El otro encuentro fue entre River Plate y Monterrey en el Rose Bowl, con unas 60.000 personas en las gradas, en lo que fue el partido con más mezclas de hinchadas en toda la competición. Este duelo tuvo dos claras tendencias. Los Rayados tenían más posesión, mientras que River llegaba más al arco rival. Así los millonarios intentaron 18 remates al arco contra 3 de Monterrey, mientras que la posesión fue 59-41 a favor del equipo mexicano. La figura fue el arquero Andrada, quien tapó varios disparos de los atacantes de River para mantener el 0-0 final. La tabla quedó con Inter y River con 4 puntos, Monterrey con 2 puntos y Urawa eliminado sin punto alguno. El grupo se decidirá en los partidos entre Inter y River Plate en Seattle, mientras que Monterrey jugará ante Urawa en el Rose Bowl. Todo el mediocampo de River estará suspendido por expulsión o acumulación de tarjetas, bajas claves para este duelo.
Un triunfo clasifica a River o a Inter, mientras que ambos clasifican si no gana el Monterrey, sin importar el resultado. Si el equipo mexicano derrota a Urawa, todo se decide en una tabla con los resultados excluyendo los partidos con el equipo japonés. En este caso River se elimina empatando 0-0 y clasifica sí o sí empatando 2-2 o más, porque Monterrey e Inter empataron 1-1 su partido. Si River empata 1-1, Inter clasifica y dependerá de la diferencia de goles, donde Monterrey debe sacar 3 goles de diferencia o ganar por 2 goles de diferencia anotando 4 goles o más. En este grupo, el Inter tiene 85% de chances de clasificar. River suma un 71,6% de chances, mientras que Monterrey tiene 43,4% de probabilidades de avanzar. El grupo F tuvo uno de los partidos más entretenidos del torneo, Mamelodi Sundowns ante Borussia Dortmund. El equipo alemán sufrió tanto el calor en Cincinnati que los suplentes vieron el partido desde el vestuario en el primer tiempo. El equipo titular también se vio sorprendido, pero por los africanos que controlaron la posesión y se pusieron en ventaja, pero un regalo del arquero Williams le dio el empate al Dortmund. Luego aparecieron las figuras del equipo, Serhou Guirassy y su nueva compra, Job Bellingham, el hermano de Jude, marcando 2 goles. El 4-1 parecía definitivo, pero el Mamelodi no se rindió, anotó 2 goles y estuvo cerca del empate, pero no pudo cambiar el 4-3 final. Otro partido con muchos goles fue entre Fluminense y Ulsan de Corea en Nueva York. El partido comenzó con un impresionante gol de tiro libre del colombiano John Arias. Parecía una victoria fácil para los brasileños, pero Ulsan fue contundente en el contraataque, marcando 2 goles antes que termine el primer tiempo y casi marca un tercero en el segundo. El Flu dominó la posesión y pudo empatar al minuto 66 con gol de Nonato. El gol de la victoria fue a los 83 minutos por parte de Freites y el resultado final fue de 4-2, una victoria clave para sus chances de clasificar. La tabla quedó con Fluminense y Dortmund con 4 puntos, Mamelodi con 3 y Ulsan sin puntos, y ya quedó eliminado. En la última fecha Fluminense jugará ante Mamelodi en Miami, mientras que Dortmund jugará ante el Ulsan en Cincinnati. Todo se define en el duelo entre brasileños y sudafricanos. Fluminense clasifica con una victoria o empate, mientras que Mamelodi solo clasifica ganando el partido. La única forma que puede quedar fuera el Dortmund es perdiendo ante Ulsan y que Fluminense caiga por un gol de diferencia ante Mamelodi, o por una combinación de diferencias de goles casi imposible. En el simulador, el Dortmund suma un 99% de chances de clasificar, Fluminense 84,2%, mientras que Mamelodi tiene 16,8% de probabilidad de llegar a octavos. El grupo G ya se definió antes de la última jornada con diferencias aplastantes. En el primer partido, Juventus superó por 4-1 al Wydad Casablanca con una gran actuación del joven turco Kenan Yildiz, quien marcó 2 goles y llevó a que conviertan uno más. Wydad intentó más remates al arco, pero los italianos fueron contundentes en sus intentos. El segundo duelo fue entre Manchester City y el Al Ain de Emiratos Árabes. Aquí el City destruyó a su rival ganando por 6-0 sin sobresaltos. Claudio Echeverri y Ryan Cherki marcaron sus primeros goles con el club e İlkay Gundogan fue figura anotando 2 goles. La tabla quedó con Juventus y City con 6 puntos ya clasificados y Wydad y Al Ain sin puntos. En la última fecha Juventus jugará ante el City en Orlando y Wydad ante Al Ain en Washington. Los europeos decidirán quién culminará primero en el grupo, que será cualquiera de los ganadores o la Juventus en caso de empate por sumar más goles a favor. El grupo H tiene a sus favoritos. En el primer partido, Real Madrid enfrentó a Pachuca en Charlotte. El duelo parecía complicarse para el equipo blanco luego que Raúl Asensio fue expulsado a los 7 minutos por una falta de último hombre. Pachuca atacó pero Courtois evitó varias chances de gol. Al final del primer tiempo aparecieron Jude Bellingham y Arda Güler para convertir lo que sería el 2-0. En el segundo tiempo, Fede Valverde aumentó la ventaja, destruyendo el espíritu del equipo mexicano. El resultado final fue 3-1, que para el Pachuca fue injusto, siendo que intentaron el triple de remates al arco pero no pudieron convertir. Courtois culminó con 10 atajadas, el número más alto de cualquier arquero en un partido del torneo. El segundo duelo fue entre el Salzburgo y Al Hilal en Washington. Este partido fue parejo, con el equipo árabe llegando a más al arco rival, pero los austriacos también tuvieron sus chances, incluso algunas claras. Fue todo tan parejo que el partido terminó 0-0. La tabla en este momento tiene al Real Madrid y Salzburgo con 4 puntos, Al Hilal con 2 y Pachuca ya eliminado sin puntos. En la última fecha Real Madrid enfrentará al Salzburgo en Filadelfia y Al Hilal jugará ante Pachuca en Nashville. El desempate de este grupo es igual que en el grupo E.
Un empate 2-2 clasifica a Real Madrid y Salzburgo. Si empatan 1-1, Al Hilal debe ganar por 2 goles de diferencia, y un 0-0 clasifica al equipo árabe si gana su partido. Cualquiera de los dos queda fuera con una derrota y una victoria del Al Hilal. Las probabilidades quedan con Real Madrid sumando 99% de chances, Al Hilal un 60,7% y Salzburgo tiene 40,3% de probabilidades de pasar a octavos. Por último, veamos cómo quedó la efectividad de cada confederación. Conmebol sigue siendo líder con 69,4% de efectividad. UEFA subió a 66,7%. Tercero sigue la Confederación Africana con 29,2%. Luego está CONCACAF con 20%. Asia sigue con 8,3% y Oceanía está en el fondo sin sumar puntos en sus 2 partidos. Para ustedes, ¿qué equipos clasificarán a los octavos de final del Mundial de Clubes? Para saber los cambios entre fechas, hagan clic en el video de la fecha 1.